Bonjour, Geneva. A very good afternoon, everyone, right here in the Palais des Nations, and everyone watching. Buenos días, Ginebra. Buenas tardes a todos aquí en el Palacio de las Naciones. Es un gran placer y un privilegio poder dirigir ahora este foro, la Coalición Global para la Justicia Social. Vamos a estudiar las empresas responsables para unas sociedades inclusivas. Sabemos que la sostenibilidad no tiene que ver solo con cambio climático, metas climáticas y demás, tiene que ver con personas. Hoy vamos a ver cómo la conducta empresarial responsable contribuye a crear sociedades más inclusivas, economías inclusivas que permiten prosperar a los trabajadores, no solo sobrevivir. Escuchemos pues directamente a los que contienen la agenda. No queremos largos discursos, sino un diálogo concreto. Tenemos un grupo de expertos increíble con representantes gubernamentales, instituciones internacionales, representantes de trabajadores, de empleadores, académicos, así como el sector privado. Un panel de expertos estupendo. Voy a sentarme y vamos a empezar. Primero, el doctor Mansukh Mandavilla, de la India. Nuestro pesar por el accidente aéreo tan trágico ocurrido en su país hoy. Mucho lo lamentamos y agradezco que se haya podido quedar para participar en el debate. Es muy importante tenerlo aquí. Es ministro de Empleo y Trabajo en la India. Mi primera pregunta. ¿Nos va a explicar qué es lo que hace India para fomentar una conducta empresarial responsable con políticas nacionales? ¿Qué ocurre en la práctica en la India? ¿Qué lecciones han surgido? ¿Puede explicarnos iniciativas concretas que esté aplicando la India para promover la actitud responsable de empresas, el desarrollo sostenible? ¿Cómo lo han organizado? ¿Cómo lo han previsto? Una pregunta larga, pero espero que nos lo pueda ir aclarando. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente ha ocurrido un gravísimo accidente aéreo y ha ocurrido precisamente en mi estado de origen. Quisiera manifestar mi pesar, mi tristeza por lo ocurrido. Usted ha planteado una pregunta. Ha preguntado una pregunta que tiene que ver con el desarrollo sostenible y también con las empresas, las compañías, las estrategias de operar que tienen estas compañías. En mi país hemos llevado a cabo varias reformas laborales. Y estas reformas siempre han puesto en el centro de nuestra acción los derechos humanos. La justicia social depende de la igualdad. ¿Y cómo podemos ofrecer igualdad? Porque la India es un país enorme con una vastísima diversidad. 1,4 mil millones, esta es la población. Y en una situación de esta naturaleza, pues en todo momento se debería garantizar la seguridad social. La clase baja y media deberíamos pues formar a las personas que forman parte de estas clases y deberíamos también establecer industrias, y esto debe siempre implicar también una gran responsabilidad. Las empresas deben velar porque estén bien sus trabajadores, por lo que necesiten y porque haya en todo momento un trabajo decente.
Y bueno, como esto en mi país lo hemos podido llevar adelante, hemos visto ahora que la empleabilidad también ha aumentado, la economía está prosperando también en mi país y hoy pues la India registra entre un 6 y un 7% de crecimiento económico en estos momentos. También el poder adquisitivo ha experimentado un aumento, se está generando empleo en estos momentos. Vemos que entonces vamos por buen camino, vamos por el camino del desarrollo. Y en estos momentos, pues precisamente la justicia social es fundamental. Ahora que vamos avanzando, que vamos desarrollándonos a este ritmo, es importante que no se violen los derechos de los trabajadores y todos aunamos fuerzas precisamente para conseguir este objetivo que nos hemos planteado. Y el resultado es que hoy, en el año 2025, pues vemos que tenemos una seguridad social que hemos podido aumentarle. Hemos llegado hoy en día a un 60% de cobertura. Es lo que hemos conseguido. La India es un país federal. El gobierno estatal y el gobierno central ofrecen a sus respectivos niveles seguridad social. El gobierno indio ha compartido datos sobre cada uno de los estados con la Organización Internacional del Trabajo y hemos podido ver que ha habido un aumento de la seguridad social, un aumento que asciende al 64%. Esto significa que hemos podido realmente ofrecer seguridad social a más de 990 millones de personas. Gracias por compartir estos datos. Y como se ha dicho, la India es el país más popular y es realmente un desafío hacer lo que ha hecho el gobierno, pero lo ha hecho con éxito, incluso está mejorando cada vez más. Así que es muy agradable escuchar esto. Pasamos ahora a la señora Hudlegen Artieda de Suiza. Bueno, está usted aquí en su país, precisamente. Secretaria de Estado. Bueno, evidentemente Suiza se encuentra aquí en el centro de la política, de la finanza global. ¿Nos puede explicar cómo usted realmente está juntando las herramientas sostenibles con los objetivos de justicia social? Ahora que estamos aquí, pues como parte de la coalición global para la justicia social. ¿Cómo estas herramientas están ahora incidiendo en el comportamiento corporativo de las empresas? Pues muchísimas gracias por su invitación. Es un placer estar aquí en la Ginebra Internacional y yo también quisiera sumarme a los que han manifestado su pesar y sus condolencias a usted, señor ministro. He estado siempre en contacto con la India con mucha frecuencia y la verdad es que me entristece mucho ver ahora estos hechos que se acaban de producir. Suiza. Bueno, hay que tener en cuenta que Suiza, desde luego, es un país muy liberal y también somos un país compuesto por una confederación descentralizado, así que nosotros contamos mucho también con nuestro sector privado para entender, para preparar nuestras empresas para que estén listas para el futuro y para eso tenemos que tener en cuenta, evidentemente, los objetivos fijados. Me complace que hayan invitado ustedes también a multinacionales que están aquí en Suiza y que también han hecho suyos estos objetivos. Esta es la actitud del gobierno suizo y esperamos que las empresas entiendan que es importante, que es fundamental realmente que preparen para el futuro sus negocios. Y los criterios ASG están en el centro de todo eso. Y nosotros tenemos que ser parte de la solución y por eso trabajamos en Suiza en un plan social para los derechos humanos y les puedo decir que mi equipo está trabajando muy arduamente. En estos momentos estamos en la tercera edición ya de este plan. Esto es muy útil y lo que hemos visto es que lo que es fundamental es que gestionemos estas cuestiones y que abordemos
todas estas situaciones teniendo en cuenta a todos los actores. Por eso la colaboración con la sociedad civil es muy importante. La OIT pues, es una organización que trabaja con un formato tripartita, visto que aquí está representado el sector privado, las empresas, también los trabajadores, sindicatos, etcétera. Han pedido ustedes algunos ejemplos concretos. Sabrán ustedes que Suiza es un país donde comerciamos mucho con materias primas. Por ejemplo, el café. Un ejemplo, vamos a centrarnos en el café. No sé si ustedes saben que el 50% del comercio global del café pasa precisamente por Suiza. No sé si conocían este dato. Y nosotros pensamos que es una responsabilidad que tenemos que asumir justo con el sector privado. Es decir, sentimos una responsabilidad con respecto a los agricultores del café. Evidentemente, en Suiza no producimos café. ¿Qué hemos hecho? Nosotros, en tanto que gobierno, hemos creado una plataforma del café donde todos estos grupos interesados que intervienen pues se juntan y se han puesto de acuerdo sobre un plan. Hemos hecho también, o hemos puesto a disposición una financiación inicial para que todo ello pueda arrancar, y me complace mucho también decirles que el sector privado también pues ha intervenido y que gracias a todo ello hemos podido reducir la financiación estatal. Así que el gobierno ahora simplemente forma parte de este foro, de este grupo de actores. Pero ahora, en estos momentos, nosotros ya no somos los que estamos pues liderando estos esfuerzos, ¿no? Sino que somos uno de muchos. Es un ejemplo excelente que vemos aquí en el ámbito del café, que ahora además estamos repitiendo tal cual también para el cacao. Bueno, me parece magnífico ver el progreso que ha logrado usted. Evidentemente, pues ha asumido usted el liderazgo cuando se trataba de crear esta plataforma del café, pero ahora en cambio se han retirado, están ya en un segundo plano, porque bueno, se ha hecho cargo ahora pues las compañías, la economía, los trabajadores, etcétera. Pasamos ahora a la señora Marta Molema, que es de Botswana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que no se siente usted del todo bien, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Veamos ahora, bueno, sabemos que las empresas responsables son fundamentales, pero ¿cómo han podido ayudar las empresas pues, a sindicatos como el suyo, el BFTU? ¿Y qué impacto ha tenido esto, por ejemplo, para la economía y para los trabajos en Botswana? Muchísimas gracias, señora moderadora. Yo también quisiera manifestar mis condolencias a usted, señor ministro, y también a todo el pueblo de la India por esta tragedia que acaba de asolarles. Desde luego, la conducta responsable de las empresas tiene que producirse, y para ello siempre tiene que haber un compromiso con los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Pues que tenemos que tener siempre muy en cuenta los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son derechos humanos y viceversa. No podemos tener una conducta responsable a nivel de las empresas si no observamos los derechos de los trabajadores. Por eso es fundamental ver que los trabajadores tienen derechos, un derecho a una vida digna, a tener también salarios decentes, tienen que tener acceso a atención sanitaria, tienen que tener vivienda, es decir, todo aquello que es necesario para que un ser humano pueda decir, estoy llevando una vida adecuada, una vida normal. Y en esas cosas tienen que pensar precisamente las empresas cuando tienen una responsabilidad colectiva. En tanto que sindicatos, nosotros estamos en la primera línea, es decir, somos los responsables de formar a los trabajadores para que los trabajadores tengan conocimiento de estos datos, porque a veces los trabajadores tienen la impresión de que se han violado sus derechos y como no tienen información al respecto, pues a veces los trabajadores no saben lo que hacer, a veces ni siquiera saben que se han violado sus derechos. Por ello, es importante que nosotros pues formemos realmente a los trabajadores y tenemos que formar a personas para que después puedan transmitir estos conocimientos en la base, ¿no? Para que todos los trabajadores sepan que cuando se ha producido una violación de sus derechos y que no se debe permitir. Y todo esto va de la mano con lo que quiere también el gobierno, ¿no? A nivel nacional y también a internacional, ¿no? Es importante que se cree una legislación que también vele por el cumplimiento de los derechos humanos.
sobre todo si hablamos de empresas multinacionales y de las cadenas de suministro, porque vemos que muchas de las empresas solo se centran en el beneficio y en la sostenibilidad y no tienen en cuenta el aspecto social ni incorporan este aspecto en su actuación. Así que nosotros, en tanto que sindicatos, tenemos que apostar siempre por una colaboración tripartita. Tenemos que entrar en contacto con los empleadores y con los gobiernos para que realmente pues se pueda producir un cambio. Nosotros sí que creemos que el cambio es posible y lo que es importante es que en tanto que sindicatos nosotros tenemos que impulsar que se desarrolle una legislación que obligue a las multinacionales y a las cadenas de suministro a observar estos derechos en los trabajos, los derechos de los trabajadores. Y también tenemos que velar porque nuestros miembros estén bien formados. En Botswana tenemos, por ejemplo, lo que llamamos una aplicación para los trabajadores. A través de esta aplicación, los trabajadores pueden informar sobre algo que no funciona como es debido. Bueno, a lo mejor puede ser simplemente una disputa, una falta de satisfacción en el puesto de trabajo. Y a través de esta aplicación se puede informar al respecto. Y un experto, alguien con los conocimientos necesarios, va a ayudar después a estas personas y les va a explicar si realmente aquí hay un incumplimiento o no, para que puedan recibir ayuda. Después, otro tema también muy importante es que nuestros trabajadores a veces también pues, se sienten intimidados en su puesto de trabajo. Así que hay que decirles que sus derechos son sus derechos, que no se pueden pisotear y que sus derechos les corresponden siempre y que nadie tiene el permiso de ignorar estos derechos. Así que todo esto es importante que se transmita, ¿no? Las personas tienen que ser formadas, tienen que saber cuáles son sus derechos y cómo deben funcionar estos derechos, ¿no? También, por ejemplo, en lo que se refiere a los salarios, vemos que en muchos casos los trabajadores trabajan muchas horas, tienen unas jornadas enormes y no reciben un salario acorde a ello. A veces trabajan a destajo y esto no es justo porque de esta forma no reciben realmente una seguridad social en el futuro cuando abandonan sus puestos de trabajo. Y sabemos que en Botswana y también en el resto de la parte sur de África, pues sabemos que allí la población es muy joven. El 70% de la población es joven y si permitimos que esto ocurra ahora, entonces ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes? Tal vez pues al final tengan solo trabajos precarios o no tengan empleo ni siquiera o al final trabajan pero no se pueden ganar la vida con sus trabajos. Así que nosotros, en tanto que sindicatos, tenemos que trabajar, tenemos que empujar a los gobiernos en toda la región para que los gobiernos velen porque haya pues foros tripartitas y que existan leyes para imponer los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molema. Efectivamente, la educación es absolutamente fundamental. Hay que formar a los trabajadores sobre sus derechos. Es un primer paso indispensable. Y también se tiene que trabajar con los socios a nivel tripartita, ¿no? Ese es un mensaje muy claro que transmite usted. Pasamos ahora al señor Guzmán, el presidente de la Federación de Empleadores de Malasia, que representa aquí a los empleadores. Nos gustaría ahora conocer su opinión acerca de, bueno, sabemos que las empresas, por ejemplo, las empresas forman una parte importante de la economía de Malasia. Desde luego, no solo en Malasia, sino en el mundo entero, forman una parte importante de la economía, pero muchas veces las pymes pues tienen dificultades a la hora de aprovechar sus capacidades. Su federación, ¿cómo ayuda a las medianas y pequeñas empresas para que realmente estén a la altura de sus responsabilidades? ¿Dónde están las oportunidades y los desafíos en estos momentos? Gracias. Antes de ello, quisiera expresar también mis condolencias a Su Excelencia. Lamento mucho lo ocurrido y es algo que hemos vivido ya, así que lo acompaño en el sentimiento. En lo que se refiere a nuestra federación, bueno, somos la Federación Nacional en Malasia, representamos a 70.000 empleadores con un total de 6 millones de empleadores sobre una población trabajadora local que es mayor, es decir, nuestros miembros son, o lo que representamos nosotros es más o menos el 40%. En lo que es a nivel nacional,
Nosotros lo que hacemos es intervenir en muchos de los foros, en muchas de las comisiones donde se elaboran políticas, por ejemplo, en el Consejo Laboral Nacional, también en la Comisión sobre Educación Profesional. También estamos en la Comisión, en la Asociación para la Seguridad Nacional, etcétera. Es decir, estamos en distintos foros representados en diversos ámbitos y de esta forma logramos realmente formar parte de la elaboración de las leyes que se preparan en nuestro país. Y aquí tenemos un doble papel, porque en nuestro país entre el 80 y el 85% son pymes, y si ahora desglosamos las pymes, eso se olvida a veces, ¿no? También hay microempresas, el número de las microempresas es aún mucho mayor. Y son ellos el motor, estas empresas constituyen el motor, porque nosotros tenemos ahora mismo un crecimiento económico en mi país del 5% y producimos, o de nuestras universidades salen 600.000 graduados cada año, así que la mayoría de estas personas, como no encuentra trabajo, al final pues se convierten en empresarios o trabajan en estas microempresas. El papel que desempeñamos nosotros a nivel nacional es asegurar que cuando se elaboran estas políticas, pues que estas políticas se dividan en grandes organizaciones y en pymes, ¿no? Porque no podemos aplicar una sola política apta para todos, porque si solo utilizamos una política, pues vemos muy rápidamente que las pymes y las microempresas no pueden cumplir con los requisitos. Y por eso hablamos con los gobiernos, para que tengamos pues una política parecida y teniendo en cuenta que se tiene que aplicar de forma distinta. Recientemente el gobierno, por ejemplo, habló de las normas nacionales de seguridad y dijo que cada empleador que tenía más de 20 empleados pues tendría que tener una persona a cargo de la seguridad y la salud laboral. Bueno, esto está muy bien para grandes empresas multinacionales o incluso grandes pymes, pero claro, para las pequeñas empresas o microempresas incluso esto no puede funcionar y por eso hemos negociado con el gobierno y hemos dicho, esto está muy bien para las multinacionales o para las grandes o medianas empresas que tienen un cierto tamaño, aquí se puede aplicar inmediatamente, pero para las empresas más pequeñas necesitamos 2 o 3 años para que esto se pueda poner en práctica. Es un ejemplo de cómo hemos actuado. Después, a nivel de la federación, realmente tenemos empresas que tienen que sobrevivir también. Y aquí lo que es importante es la capacitación. Nosotros tenemos una academia que son más o menos 50 personas que están especializadas en distintos tipos de formación, entre otros también la formación sobre el SST. Y aquí es donde nosotros tenemos en cuenta los requisitos y las políticas de los gobiernos, desglosamos esto y al final nos dirigimos a las microempresas y a las pymes por 2 motivos. Porque son empresas pequeñas y no cuentan con la capacidad financiera de certificarse, ¿no?, sobre ciertos temas. Así que nosotros lo que hacemos es apoyar a estas pequeñas empresas y les pedimos a los gobiernos que ofrezcan pues subsidios y velamos porque todas las empresas, también cada una de las microempresas, reciba la formación necesaria. Esto es algo necesario en mi país, por lo menos. Como ya he dicho, si tenemos en cuenta pues la cadena de suministro, pues las cadenas de suministro empieza en las microempresas, porque muchos graduados empiezan en microempresas y después pasan a pymes y al final acaban en las multinacionales. Pero si no preparamos a estas personas a nivel de las microempresas, pues no vamos a poder ayudar a las personas para que se desarrollen, para que aprenden, para que evolucionen. Así que este es un papel que nosotros asumimos. Bueno, esto es magnífico escuchar eso, ver que además están ustedes coordinados con las pymes, están ayudando y que pues exigen que haya realmente políticas especializadas para proteger a estas pequeñas empresas, para que puedan tener un buen impulso y no estén solo sobreviviendo. Y bueno, ahora paso a la señora Rebecca Greenspan, la secretaria general de la UNCTAD. Bienvenida a este diálogo. La UNCTAD tiene una opinión muy clara sobre el flujo de capitales a nivel internacional. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo están cambiando ahora las estrategias de inversión tradicionales? ¿Cómo se están apartando de lo que eran antes los flujos de capital? ¿Y cómo podemos velar porque los flujos de capital se traduzcan en creación de empleo?
Muchísimas gracias. Yo también quisiera expresar mis condolencias a su excelencia por este trágico accidente que se ha producido. Muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que desde luego es muy pertinente que estemos hablando de estos temas en esta sala, precisamente en la sala de los derechos humanos, donde tanto se ha hablado y tanto se ha hecho por los derechos humanos a nivel internacional. Permítame empezar diciendo que el mercado de finanzas sostenible ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años y representa ahora 7 billones de dólares en estos momentos. Y esta es tal vez la transformación más dramática a nivel financiero que hemos visto en la historia. Es decir, algo está ocurriendo en estos momentos. Pero lo que ha ocurrido y lo que hemos podido observar también en el 2023 fue que hemos visto que llegaron nuevas fuentes o que se redujo la aportación nueva de financiación. ¿Por qué esta reducción en la financiación? Porque de pronto surgió la desconfianza. La opinión pública de pronto empezó a tener dudas acerca de lo que es o no este trabajo sostenible. Por ello tiene que haber pues una rendición de cuentas y cuando el cumplimiento no queda claro y no funciona bien en todos los lugares, pues surge esta desconfianza. Así que hemos visto un retroceso. ¿No? Los ciudadanos que intentan invertir en estos fondos sostenibles pensando que están pues invirtiendo en algo sostenible y que piensan, y si de pronto tienen la impresión de que aquí hay alguna trampa, pues claro, esto tiene su efecto. Y esto ha tenido pues un grave impacto para la industria del desarrollo sostenible. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es fundamental que haya un cumplimiento, que haya rendición de cuentas para que se pueda restablecer la confianza de la opinión pública, para que este siga siendo pues una forma de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel internacional. Este sería mi primer comentario. Después, mi segundo comentario es que aunque hayamos visto un crecimiento tan contundente en lo que se refiere a estos fondos sostenibles, vemos que los fondos muchas veces no llegan a los países más vulnerables y esto es un grandísimo problema. Muchas veces estos fondos acaban en países en desarrollo, a veces también llegan a mercados emergentes o parte de ellos por lo menos, pero llegan en muy pocas ocasiones a los países más vulnerables. Por ejemplo, las inversiones directas exteriores en África constituye solo el 2% de las inversiones directas internacionales a nivel internacional. Después, también tenemos los países con pocos recursos energéticos, sobre todo en África, y aquí, por ejemplo, solo un 2% de las inversiones en materia de energía renovable fluye hacia África. Así que tenemos un problema, no solo por los fondos, y recuerdo lo que dijo Achim Steiner, un amigo mío, que dijo que había dinero en todos los lugares, pero no veo el dinero cuando lo quiero ver, es lo que dijo. Y es lo que observamos en estos momentos. Hablamos de los millones, billones de dólares que están ahí y que se pueden asignar realmente a las causas adecuadas, pero al final estos fondos no llegan a aquellos que más lo necesitan. Y es aquí donde decimos nosotros que tenemos que cambiar la arquitectura financiera internacional para que realmente se pueda atraer la inversión pública y se pueda juntar con la inversión pública, también con la inversión de los bancos de desarrollo, para que los proyectos que son rentables, que son beneficiosos para las personas y para el planeta, se materialicen allí, en los lugares donde importa. Y esto es un elemento importantísimo de lo que hacemos, ¿no? Es decir, concienciamos, realizamos análisis, investigación y creamos capacidades. Se ha hablado antes de capacitar a nivel de las pymes, a nivel de los trabajadores, también a nivel de los gobiernos en lo que se refiere a las leyes, y nosotros creamos estas capacidades en los países para que los países puedan tener unos marcos de inversiones más adecuados, para que puedan negociar mejores contratos de inversión y para que de esta forma
pues puedan colaborar con el gobierno, pero que también haya capacidades en las comunidades y en el sector privado para hacer lo que se debe hacer. Pero esto no es suficiente. No es suficiente hacerlo pertinente a nivel nacional, sino que necesitamos sistemas que permitan realmente a los países no solo salir adelante a nivel nacional, sino ir más allá. Y por eso tenemos que hablar de la estructura financiera, de la cuestión de los préstamos, etcétera, para que los fondos lleguen a los lugares adecuados. Muchísimas gracias. Vemos que la UNCTAD realmente desempeña un papel fundamental para asegurar que estos 7 billones de dólares se distribuyan de forma adecuada a las personas que más lo necesitan, como ha dicho usted, Rebecca Greenspan. Muchísimas gracias a usted, señora secretaria general. Pasamos ahora a Nathan Sussman, director del Centro de Finanzas y Desarrollo, Instituto de Estudios Internacionales. Bueno, hemos hablado del dinero, de los 7 billones, ¿verdad?, que me acaba de mencionar la secretaria general. ¿Nos puede dar usted tal vez también un poco una explicación dónde acaban estos dineros? Sabemos que los criterios OSG tienen un impacto sobre las decisiones de invertir, pero ¿realmente esto es útil para que las compañías respeten los derechos de los trabajadores o para que apoyen el trabajo recente, o ellos se centran más bien en el riesgo que en el impacto? Muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera manifestar mi condolencia a Su Excelencia y al pueblo de la India. Es una pregunta muy amplia y, bueno, creo que los distintos intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra ya se han referido y han mencionado unas cuantas soluciones. Pero vamos a empezar con el objetivo último y después retrocederemos un poquito. Sabemos que las economías que tienen realmente un buen índice de crecimiento, pues estas economías mayoritariamente respetan estas nociones del trabajo decente, derechos de los trabajadores, criterios de seguridad, etcétera. Sabemos que, hablando en términos amplios, no hay sustitución y no hay además ningún tipo de conflicto entre preservar y proteger los derechos de los trabajadores trabajar a favor del trabajo decente, del crecimiento, del bienestar. No son contradicciones, ¿no? No es algo que no se pueda conseguir. Y no hay contradicción entre ambos objetivos, pero ¿cómo lo logramos? Es el problema. A corto plazo y no a largo plazo. Sí, pensiones. Todos saben que tienen que ahorrar para cuando se jubilen. Tiene sentido. En eso todos estaríamos de acuerdo, evidentemente. Pero en la práctica, si no hay reglamentación, si no hay intervención del Estado, las personas no ahorrarían. Bueno, la mayoría no ahorrarían. Y esa es la contradicción entre los incentivos a corto plazo y los objetivos a largo plazo. El cómo forjamos una estructura con finanzas sostenible sería tener en cuenta esa perspectiva a largo plazo, la pensión, y diseñar un sistema que nos permita llegar allí. Lamentablemente, a nivel personal, a nivel empresarial, los incentivos a corto plazo de los directivos, cómo se les compensa, cómo les compensa el mercado, a veces contradice, va en contra de esos objetivos a largo plazo. Por ello, para lograr objetivos sostenibles, en vez de fomentar financiación sostenible, les recuerdo que la financiación no es más que un instrumento poderoso, y nos corresponde a nosotros como sociedad orientarlo para lograr resultados correctos. Puede ir bien, puede ir mal. Las finanzas no en sí son malas, pero hay que orientarlas debidamente. Empezar con el cumplimiento de ESG está muy bien. Tratar de no hacer daño. Cumplir con el no hacer daño. Estoy de acuerdo con mis colegas en que hay muchas deficiencias, pero no hay alternativas. Hay que empezar por algún punto. Y se está convirtiendo en norma, ya lo dirá el colega de Nestlé, es una norma empresarial. Hay incentivos a corto plazo además, pero esto está muy arraigado. Era necesario aplicar todo esto del no hacer daño, cumplir con ese eje. No es perfecto. Hay que perfeccionarlo para avanzar.
La siguiente fase tiene que ver con el impacto, generar inversiones que logren impacto. No solo cumplir con la premisa de no hacer daño, sino promover un desarrollo sostenible. Sabemos que el resultado final del crecimiento, si vemos economías de ingresos elevados, en lo referente al trabajo decente, no está hablando de medio ambiente. Ese objetivo es sostenible y no contradice para nada la riqueza y los ingresos. Las inversiones a largo plazo son algo beneficioso y también hay que ver cómo logramos dinero paciente que apoye el impacto y el dinero impaciente que respete la reglamentación. Tiene que haber ambos. Siempre hay este dinero impaciente, este sistema de compensación impaciente, los directivos que reclaman cuáles son los beneficios. Es difícil incentivar a los empresarios a actuar con una perspectiva de 20 años. A uno no le importa la prima al cabo de 20 años, sino al cabo de un año. Sí, lo ha formulado usted muy bien. Es muy estimulante porque destaca formas pragmáticas de lograr los objetivos adecuados en torno al desarrollo sostenible y el diálogo social del que hemos venido hablando. Ahora sí pasamos a Nestlé, la multinacional. Gracias, Lucas Sabo, director de Asuntos Públicos Globales de Nestlé. Nestlé opera en muchísimos países. Creo que esa es la característica de una multinacional, con normas, marcos regulatorios muy distintos. ¿Cómo garantizar una conducta empresarial responsable en todas estas geografías que puedan aplicarse además en un marco tan complejo, tan mundial? Bueno, gracias por la pregunta. Ante todo, mi pésame a su excelencia y amigos y colegas de la India. Hubo también un accidente aéreo en mi país este año. Comparto pues su sentimiento. Gracias por dejarme estar aquí. Voy a centrarme en un elemento de esa cuestión. Tiene que ver con el tamaño, la complejidad de la cadena de suministros para una empresa de alimentos y bebidas. A menudo no se acaba de entender o se da por sentado. Y aquí algunas estadísticas y datos. Nuestras operaciones. Nestlé operamos 400 centros de fabricación de alimentos en el mundo. Empleamos unos 270.000 empleados que dirigen estas fábricas, que trabajan en nuestros centros de investigación, en la sede. Es lo que cabe esperar de una empresa multinacional grande. Pero si nos centramos más en la cadena de suministro, veremos que hay 150.000 proveedores con los que trabajamos, entidades de tamaños muy diversos. Tenemos relaciones comerciales con ellos y nos proveen esos insumos necesarios para fabricar alimentos. Sobre todo estos insumos vienen de nivel agrícola. Por la cadena de suministros vemos que en cuanto al número de agricultores donde proceden los productos básicos, son unos 5 o 6 millones de explotaciones agrícolas por todo el mundo. Sí, es una situación muy compleja que entraña no pocas dificultades, pero estamos tratando de atajar estos problemas con audacia. Un marco de derechos humanos, una hoja de ruta para nosotros, es lo que nos rige a nivel interno para tratar estas cuestiones. Está muy arraigado en la debida diligencia. Se trata de mejorar nuestra debida diligencia en operaciones de investigación, pero también en las cadenas de suministro. La debida diligencia ha sido un ejercicio excelente, nos ha permitido fijar prioridades en cuanto a qué temas tratar, en qué países y a qué productos básicos afectaban. Ejercicio muy útil que nos ha ayudado a encauzar los recursos en los ámbitos más adecuados. No podemos hacerlo todo por todas partes a la vez. Hay que ver cuál es el mejor impacto que tenemos con los recursos.
dedicados a ello. Hemos identificado una serie de puntos acuciantes, cuestiones de derechos humanos, vulnerabilidades, desde trabajo infantil, trabajo forzado, ingreso vital, tierras de poblaciones indígenas, seguridad del trabajador y demás. Es de amplio alcance, pero hemos visto que estas cuestiones inciden en 14 de nuestras cadenas de suministro, como el cacao y el café. Son 2 de ellos. Por eso colaboramos tanto con el gobierno suizo y otras entidades del mundo para afrontar los problemas de estos productos básicos de forma más concreta. Estamos en 20 países. Es una cuestión muy diversa, muy compleja. Para afrontar estos problemas tenemos planes de acción interna. No entraré en los detalles de nuestra táctica, pero es un elemento operativo. Los programas de base que tenemos con los socios en el mundo, y también es elemento de promoción. Trabajamos con gobiernos y otros interlocutores para fomentar este entorno más propicio que nos permita abordar las cuestiones de derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, ya ha habido algunos éxitos. Por ejemplo, tenemos una estructura de gobernanza muy sólida, lo cual nos permite llevar a cabo estas iniciativas por todos los niveles de nuestra organización. La labor de derechos humanos la apoya una junta de directores, el director ejecutivo. Tenemos un mandato claro de nuestro rumbo. También a nivel de gestión intermedia tenemos un comité directivo polifacético con diversas funciones que nos ayuda a adoptar decisiones estratégicas y a impulsar los programas. Y a nivel de país hay personas en cada uno de los mercados que se ocupan de aplicar los programas de base. Es una iniciativa que funciona en 2 sentidos. En cuanto a las colaboraciones, no podríamos hacerlo solas. Hemos invertido, pero las colaboraciones son fundamentales. Muchos de ellos están aquí en la sala: la OIT, la OIE, interlocutores de gobiernos, Suiza y otros. Cada vez es más importante, a medida que las legislaciones de debida diligencia avanzan, para mejorar el umbral de debida diligencia de derechos humanos en toda una serie de sectores. Ha sido muy útil. Y para terminar, sí, mucho hemos invertido en estos sistemas, estos barcos. No es perfecto, es un proceso evolutivo. Vamos aprendiendo, vamos perfeccionando nuestras iniciativas a nivel interno, externo, para poder impulsar esos impactos positivos para la humanidad y todo el mundo. Lo dejo aquí, pero me parece que es un tema muy interesante. Sí, la respuesta ha sido también muy interesante. Es interesante saber con qué está lidiando Nestlé, lo que está haciendo sobre el terreno para garantizar que tengan las cadenas de suministros más óptimas. Volviendo al ministro Mandavilla de la India. Y ya han escuchado a otros que han hablado de esa necesidad fundamental de que haya colaboraciones con los diversos interlocutores. Nos interesa que nos explique cómo la India busca hallar medios para colaborar con interlocutores sociales, para promover prácticas empresariales sostenibles, inversiones sostenibles, con los gobiernos, interlocutores sociales e instituciones financieras. Si nos puede explicar un poco lo que está haciendo la India en este sentido. En todos los países, para el desarrollo inclusivo y para las inversiones sostenibles, cada cual tiene su propio estilo, su propio modelo. En el caso de la India, es un país que tiene su propio modelo tradicional. Para afrontar una cuestión no es necesario que cada país la afronte de la misma forma. Cada país lo afronta de forma separada. El objetivo debería ser que obremos para el bien de todos.
El objetivo es que haya progresos para todos los trabajadores, las industrias. Progresamos por la vía del desarrollo sostenible. Tiene que haber inversiones, pero deben ser sostenibles. Ya vimos aquí que las inversiones ofrecen muchas oportunidades. África también lo tiene, pero ¿cómo proceder? Los recursos son distintos. Por ejemplo, India tiene muchos recursos, hay diversidad. Tiene 3 estaciones distintas al mismo tiempo. En Himalaya hace frío, en India Occidental 47, 50 grados y en el sur de la India es la época de las lluvias. Cada zona de la India tiene un entorno distinto, se aplican modelos distintos según el lugar. Cada industria se basa en su propio ecosistema. En una situación así, los que trabajan allí y las inversiones que se destinan allí, ¿a qué industrias se destinan? Algunas industrias reciben más inversiones, son las que se centran más en la mano de obra. Cuando se realizan estas inversiones en industrias de mano de obra, eso redunda en producción y desarrollo. Y cuando hay producción y desarrollo, podríamos hablar entonces de inversión sostenible, porque genera empleo. Y además, en segundo lugar, cumple con los requisitos públicos. Cómo hay mecanización en la industria, cómo se utiliza la tecnología. De hecho, ayer hubo un debate muy interesante sobre si la inteligencia artificial es buena o no. Sobre la inteligencia artificial reducirá los puestos. Hay una experiencia de hace una década. El Banco Mundial hizo una evaluación de que el sector de tecnologías de información reducía los puestos, pero al cabo de 10 años vemos que el sector de tecnologías de información ha mejorado los servicios públicos y ha generado empleos. ¿Y qué ocurrirá con la inteligencia artificial? Supone una amenaza, pero también ofrece oportunidades. Pero la amenaza no la plantea la inteligencia artificial. La amenaza tiene que ver con cómo utiliza la inteligencia artificial los que van a usarla. Si no se usa de forma positiva, va a ser una amenaza la inteligencia artificial. Pero si se utiliza para el desarrollo y el progreso de la humanidad, será un impacto positivo. Por ende, el desarrollo, por ejemplo, cada país tiene su propio modelo de desarrollo. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, yo era ministro de Sanidad. Durante la crisis del COVID, nuestra filosofía es que hay que ofrecer servicios. Esa es nuestra cultura. Al estallar la crisis de COVID, cuando yo hablaba con el mundo me decía: India es un país grande, la diversidad de la infraestructura es tremenda, no podrá gestionarlo. Los flagelos del mundo dependerán de las víctimas que haya en India. De hecho, el menor número de fallecimientos ocurrieron en la India durante el COVID. Salvamos al país. Tratamos de ver qué modelo adoptamos. Nuestro modelo fue que los médicos, las enfermeras, todo el personal tuviese ese sentido de servicio. Tratamos de inspirar ese sentido. Muchos médicos, enfermeras, personal paramédico perdieron la vida, pero no abandonaron su obligación, salvaron al país. Ese fue nuestro modelo. Cada país tiene su propio modelo para progresar.
Personalmente, opino que el objetivo del mundo entero debería ser progreso y desarrollo de la justicia social centrada en el trabajo. El trabajo es lo que crea estos edificios, por ejemplo. Esta mesa la ha creado el trabajo. Su sudor también ha contribuido a todo esto. Su bienestar, su dignidad, por lo tanto, es importante. Deben gozar de sus derechos, de sus salarios, de su remuneración los trabajadores, gozar de justicia social. Y ese sentimiento es al que debemos aspirar, pero para ello cada país tiene su propio modelo. Sí, es admirable cómo ha superado la India muchos retos durante la pandemia y otros, debido a que la justicia social es algo tan fundamental y lo respeta su gobierno. Sabemos que comercio, políticas de inversión cada vez están más en el punto de mira de los medios de comunicación público y demás. Hemos cotejado inversión tradicional entre la sostenible. ¿Cómo lo hace en la práctica Suiza? Sé que colaboran mucho con la India. ¿Podrían darnos más detalles? Sí, Suiza. Tenemos 9 millones de personas, unas principales economías de mercado. Las inversiones extranjeras directas es la forma de lograrlo. Tenemos un mercado interno tremendo, pero con el millones no podemos ser la 20ª economía de mercado. Por tradición, durante décadas hemos sido un inversor extranjero directo. Donde quiera que vaya, lleva Nestlé más de 100 años en el mercado y no es la única empresa suiza. Parece lógico, pero a veces tengo que explicar que esperamos que las empresas suizas sigan con la legislación en Suiza y se comporten de forma responsable. Supongo que con las inversiones extranjeras directas suizas ocurre lo mismo. Es importante, pues, que impulsemos esto a nivel mundial. 2 ejemplos concretos sobre cómo creemos que las inversiones suizas en extranjeras pueden cambiar las cosas. Tuve el honor, él ocupaba otra cartera, pero nos reunimos en su oficina cuando era ministro de Salud Pública para negociar un acuerdo de libre comercio en TIPA con la India. India tiene 4.400 millones de población, nosotros solo 9. Es difícil lograr un pacto equilibrado. Estuvimos negociando. Lo más difícil fue ver qué ganaba la India. En un momento dado, hablamos de la población joven, esa ansia de una clase media creciente, y tratamos de ver qué hacíamos, inversiones extranjeras directas y vinculemos al acceso de mercado, el sector suizo privado. Somos un país libre, pero el sector privado suizo intervino, dijeron que querían comprometer 1.000 millones de inversión extranjera directa en los próximos años y añadieron 1 millón de puestos, algo importante para la India. No son solo puestos de trabajo, porque India copió nuestra innovación, la calidad de precisión. Para ello requiere pericia y junto a algunos vecinos somos famosos por tener formación profesional que funciona. También hemos hablado con los ministros. Es una gran oportunidad para Suiza también, no me malinterpreten. Es un acceso de mercado, el mercado de la India es enorme, pero también queremos ser parte, tener en cuenta lo que necesitan los jóvenes de la India. Lo enfocamos así. Por eso mucho espero seguir colaborando con usted, ministro, en sus nuevas funciones, cuando se creen estos millones de puestos. Segundo ejemplo, Ucrania. Mi gobierno, al igual que muchos aquí presentes, se comprometió a ayudar a Ucrania en el proceso de reconstrucción. Si hablan con ucranianos, dirían, esto tiene que ser ahora. No hay que esperar hasta que por fin reine la paz. Mi gobierno, como ayuda tradicional humanitaria, tiene varias iniciativas.
Nos hemos fijado un plazo de 12 años, hemos comprometido mucho dinero del contribuyente suizo, pero en un momento dado tendremos que salir. Y nos pensó que lo mejor sería que lográsemos que el sector privado suizo fuese a Ucrania y cree puestos de trabajo, lo que necesita Ucrania. Para que no se rompa su economía, que ya se ve afectada, sería la creación de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo generan consumo, pagan impuestos y es así como puede impulsarse a una economía para superar dificultades. Decirle a alguien de Suiza por qué no entra en el mercado ucraniano, al principio hay muchas reticencias, sobre todo si no conocen el país y teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces, hicimos una promesa de contribuciones para aquellas empresas suizas que operan en Ucrania o que quieren operar en Ucrania. Recibirán apoyo financiero del gobierno. No están acostumbrados a ellos porque no solemos dar subvenciones en nuestra política industrial, pero en este caso nos pareció importante hacerlo. Les pedimos a estas empresas privadas que creen puestos, no para suizos, sino para ucranianos en Ucrania. Y de esta forma lograr que haya desarrollo, creación de pericias y muchas otras cosas que pueden hacer las empresas suizas. Eso sería satisfactorio para todos, para Ucrania, para la población local y también para las empresas suizas, porque van a descubrir un mercado tremendo que esperamos pueda prosperar cuando termine la guerra. Serán los primeros en Ucrania y seguramente tendrán más beneficios. Muy estupendo y son buenas políticas estratégicas que beneficien no solo a Suiza, sino a los otros países con los que colaboran, Ucrania y la India. Sí, también crecen nuestros mercados porque si nos orientamos a las exportaciones, yo quiero que a todos les vaya bien para poder comprar nuestros productos. Estupendo. Se nos va acabando el tiempo. Voy a acelerar un poco las preguntas. Representante, la señora Mulema, sabemos que usted representa un sindicato. ¿Qué alianzas regionales globales, incluyendo los socios de coalición que están aquí, son fundamentales para mejorar las contribuciones empresariales a la justicia social en el ámbito en que opera usted en África Austral? Nuestro país, Botswana, es miembro de la OIT, de la Coalición Mundial de Justicia Social. Para nosotros como país, como trabajadores, es importante saber lo que ocurre con todas estas instituciones globales a las que nos sumamos para saber exactamente dónde invertir. Podría hablar de nuestros fondos de pensión como trabajadores. Los fondos de pensión son nuestro dinero, son el dinero del trabajador. En la mayoría de los casos, como trabajadores, no siempre sabemos qué es nuestro dinero. Permitimos a los fondos, a los gestores de fondos, el administrarlos como les parezca. Como trabajadores es muy importante saber en qué se invierte nuestro dinero, cómo y qué es lo que se espera de estos fondos. Es importante saber que estas coaliciones globales a las que nos sumamos como trabajadores, para eso hay que obrar de forma tripartita. Como trabajadores no podemos hacerlo solos, hay que hacerlo a nivel nacional, porque allí hay relación con los interlocutores en los foros mundiales y otros foros. Quiero insistir en los fondos de pensiones. Como trabajador, a mí me preocupan mucho estos fondos.
Los trabajadores no están bien representados en la gestión de los fondos, aunque sean los propietarios del dinero. Incluso algunos trabajadores no saben que son propietarios de ese dinero. En un fondo los gestores tienen miembros de la junta y suele haber 2 miembros de los trabajadores y el resto son gobiernos, empleadores, sector privado. Y eso no me parece justo. Volviendo a la necesidad de formar a los trabajadores para que lo sepan. Si no se les forma, no sabrán qué ocurre con los fondos. Y nuestro dinero como trabajadores a veces se utiliza para flujos financieros ilícitos, algo que en principio no deberíamos financiar, o se utiliza para blanqueo de dinero, terrorismo y demás. Debemos ser muy prudentes. Necesitamos a nuestros gobiernos, a nuestros empleadores, para que nos tengan en cuenta, para saber qué ocurre con este dinero. Los sindicatos tienen que tener una función agresiva, transformadora, para que estos instrumentos, estos fondos de pensión, contribuyan a la responsabilidad social, sostenibilidad medioambiental y demás. Los fondos de pensiones tienen que ver con justicia, tiene que haber transparencia, rendición de cuentas para los propietarios, los trabajadores propietarios de estos fondos. Como he dicho, los sindicatos deben fomentar la transparencia. Hay que mostrar cómo se gestionan estos fondos. Los gobiernos tienen que preparar informes. Si no hay informes, nadie sabe lo que ocurre, todo se hace de una forma azarosa, sin datos concretos, sin rendición de cuentas. Los sindicatos deben lograr que los gestores de fondos tengan en cuenta los principios esenciales en las decisiones de inversiones. Como sindicatos queremos que haya mayor representación de los trabajadores en los gobiernos y que se integren los salarios decentes, no discriminación, lugares de trabajo más seguros en todo este proceso de seguimiento de inversiones. No queremos que nuestros fondos estanquen en instituciones que no entendemos. Al fin y al cabo, lo que nos perjudica a nosotros trabajadores, en muchos casos los trabajadores, como en mi país, Botswana, trabajan, saben que hay un fondo de pensiones, pero mientras viven no pueden obtener ayudas, solo cobran el dinero cuando han fallecido y viviendo años desamparados. Todo esto habría que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo. Nos interesa muchísimo lo que ocurre y lo que están haciendo los sindicatos. Los fondos de pensión, como dicen ustedes, son muy importantes. Hay que formar a los trabajadores para que sepan que este es su derecho. Hablemos de función y representación. ¿Qué función puede tener la representación de empleadores para promover el diálogo social, libertad de asociación como pilares de conducta empresarial responsable como federación nacional? Ante todo, defendemos estos conceptos. Organizaciones más pequeñas como las pymes, las microempresas, no cuentan con una plataforma, no tienen voz. Es responsabilidad suya, obligación suya garantizar que puedan representar sus necesidades, garantizar que tienen capacidad para gestionar sus empresas, llevar una vida decente, salarios decentes y sobre todo un entorno seguro. Federaciones como la nuestra desempeñan una función, pero sobre todo hay que agradecer a la OIE. Yo pertenezco a una organización de empleadores. La OIE es una organización en la que compartimos nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos. Mucho. Se aprende mucho más si se comparten los fracasos. Países como el mío, por ejemplo, que son pequeños, cuando queremos introducir algo, si no se han compartido las experiencias, de cierto modo fracasamos, porque lo que cuentan son los detalles.
Por eso tenemos un concepto en la OIE según el cual se mantienen todos los datos de éxito. Los Estados miembros, si pueden recurrir a estos detalles, recurrir a los textos de la OIE, recurrir a expertos que nos pueden ayudar. La fuerza de nuestro país estriba en esto, en ser parte de una asociación bien organizada como la OIE y contar con su pleno apoyo para garantizar que todo lo que hagamos en nuestro país sea un éxito. Gracias. Sí, antes teníamos al señor Nay en un foro anterior, también de la OIE, que ha mencionado muchos de los temas que ha mencionado usted. Señora Greenspan, usted ha mencionado que bueno, los fondos, estos 7 billones, no llegan al lugar adecuado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden hacer los gobiernos y los inversores también para que este año realmente el capital llegue a los lugares adecuados para que se genere empleo, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad es que no sé si tengo todas las respuestas. Permítame decir en un primer momento que necesitamos, evidentemente, el comercio y también las inversiones para crecer, los países desarrollados y los que están en desarrollo también. Si el comercio es tan incierto como en la actualidad, esto va a afectar mucho a los países en desarrollo y entonces tendremos también menos oportunidad de alcanzar los objetivos de desarrollo y las pymes tendrán menos ocasión de desenvolverse y de evolucionar. Y es el problema que tenemos en estos momentos en el comercio es que bueno, es necesario apoyar a estos países para que tengan un plan con visión de futuro, ¿no? Para que que es difícil hacer planes debido a la guerra comercial. Hemos realizado un estudio acerca de cómo estos pequeños países en desarrollo, países insulares, ¿cuánto representan en cuanto al déficit de Estados Unidos? Pues un 0,4%. ¿Y cuánto los países menos adelantados representan? Son 44 países. ¿Cuánto representan del déficit estadounidense? Pues el 1,6% nada más. Así que hemos querido hacer oír nuestra voz, ¿no? Hemos pedido que se vuelva a estudiar realmente los aranceles y que realmente no se acose a estos países con los aranceles, porque ellos no añaden nada al problema. Ese sería mi primer comentario. Después también en lo que se refiere al comercio. Usted, señor presidente, ha mencionado antes el cacao y el café. Por ejemplo, lo que reciben los cultivadores de café de cada copa de latte, por ejemplo, es un 0,6% nada más. Y ¿qué reciben la RDC, que representa el 70% del cobalto? Pues un porcentaje también muy reducido. Así que vemos que aquí hay algo que no funciona, ¿no? Queremos que estos países puedan depender de sí mismos, pero para eso, claro, el comercio tiene que desempeñar un papel importante, pero también tiene que ser en todo momento un comercio justo. Y para eso tenemos que diversificar estas economías, tenemos que añadir valor para que estas economías tengan sus propios recursos y puedan realmente alcanzar ellos mismos sus objetivos en materia del desarrollo sostenible. Mi último comentario se refiere ahora a las finanzas. Sé que ha habido innovaciones muy interesantes para la financiación de los ODS, los swaps medioambientales, los fondos verdes, azules, etcétera. Todo eso está muy bien, es una buena mezcla, un buen mix de lo que necesitamos de cara al futuro. Ahora, el problema está en que nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente si las inversiones privadas no llegan a estos países. Tenemos que conseguir una mezcla entre las inversiones públicas y las privadas. Para ello necesitamos instrumentos de riesgo, instrumentos de garantía y para eso tenemos que recurrir al sistema internacional para que este sistema realmente tenga en cuenta estas necesidades y responda aquí. Así que los pasos que
se han dado van en un buen sentido, pueden ser útiles, pero claro, hay que escalar estas medidas, ¿no? Esto es fundamental. Para que realmente puedan cambiar las tornas necesitamos escalar todos estos esfuerzos y por eso pensamos que el multilateralismo es absolutamente fundamental, pero que esto tiene que ser en todo momento un esfuerzo colectivo. Ningún país por sí mismo va a poder solucionar estos problemas y desde luego no si no contamos con los marcos adecuados en el sistema multilateral para que todo ello pueda funcionar. Muchísimas gracias, señora secretaria general. Creo que usted ahora nos tiene que dejar, tiene otros compromisos. Muchísimas gracias por participar y por mencionar estos puntos tan relevantes. Un gran aplauso para la secretaria general, Rebecca Greenspan, de la UNCTAD. Vamos con algo de retraso, pido disculpas también a la audiencia, pero bueno, recuperaremos un poco de tiempo. Hemos hablado de estas herramientas financieras que necesitamos, por ejemplo, también estos marcos de responsabilidad que ha mencionado ahora la secretaria general. ¿Qué pueden hacer los trabajadores y los empleadores para impulsar la sostenibilidad en las finanzas, no solo en teoría, sino también en la práctica? Muchísimas gracias por esta pregunta. Como vamos con retraso, bueno, voy a entrar de lleno en el asunto y dar simplemente algunos ejemplos. Estoy de acuerdo con Rebeca, hay que escalar estos esfuerzos y puedo dar algunos ejemplos, algunos proyectos muy interesantes, por ejemplo, cuando lo que surge siempre cuando se pregunta por estas cosas, este fondo de capital privado, Leapfrog. Leapfrog es una empresa de capital privado que hace todo tal y como se debe hacer para movilizar fondos, para causas sostenibles, también el trabajo decente. Han colaborado o están colaborando con terceras partes para que otros contables puedan verificar su impacto y realmente pues es un ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, ahora la cuestión es cómo podemos ahora pues extrapolar y aumentar el efecto. Después, al principio, también se han mencionado los fondos de pensiones. La mayor parte de los activos financieros en el mundo son gestionados por fondos de pensiones, entre 70 y 80 billones de dólares. Ahora, si desviamos solo la mitad de los gastos de gestión de estos fondos, si llevamos solo una parte pequeña de estos gastos de gestión a las pequeñas, a los países menos adelantados, pues su economía podría realmente beneficiarse mucho, ¿no? Así que bueno, se ha hablado ahora de del capital mezclado también. Esto aquí hay ciertas limitaciones porque el socio es el gobierno y el gobierno tiene también ciertas limitaciones. Es decir, aquí se puede aumentar el efecto, pero no de forma ilimitada, ¿no? Así que estoy de acuerdo. Al final se trata del sector privado, es el que tiene que intervenir, los fondos de pensiones, que es donde está el dinero realmente, para que también el dinero de las personas pues fluya en un sentido correcto, ¿no? Y también pues estas empresas, estos fondos de capital privado. Y bueno, para los gestores de los fondos de pensiones, hablar de reglamentación, pues si se dice, por ejemplo, el 1% de la cartera podría dirigirse a inversiones a largo plazo, por ejemplo, son pequeños cambios regulatorios que a lo mejor afectan solo al 1% o a 0,5% de la cartera, ¿no? Ya sería un buen punto de partida para poder movilizar los fondos para que estos fluyan pues a las causas adecuadas. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, podemos crear también lo que llamamos SPVs, que son vehículos de inversión que pueden realmente juntar fondos públicos y compromisos privados, etcétera. Pero lo fundamental es que haya pues cambios reglamentarios en lo que se refiere a los fondos de pensiones para incentivar a estos fondos a que desvíen a lo mejor parte de sus fondos a otras causas, ¿no? Y como digo, solo la mitad de los gastos de gestión. Solo con la mitad esto tendría un impacto enorme, ¿no? Para muchísimos países. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido muy interesante, ¿no? Y de esta forma mostramos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Son pequeños pasos mínimos en realidad, pero que realmente pueden tener un efecto enorme para muchas personas y muchos países. Pasamos ya a la última pregunta porque ya no nos queda mucho tiempo. Es una pregunta que tiene mucho que ver con algo que ha mencionado antes el doctor Said Hussein y que tiene que ver con las pymes. Él ha hablado
de las cadenas de suministro y lo difícil que es reglamentar las cadenas de suministro. Sabemos que las pymes muchas veces se ven aplastadas por las normas, por la reglamentación. ¿Cómo Nestlé puede ayudar a los proveedores más pequeños para que realmente cumplan con las normas, ¿no? Es decir, para que realmente se pueda apoyar a estas compañías? Un tema muy importante, las pymes. Bueno, he mencionado en mi primera respuesta que tenemos 150.000 proveedores y la gran mayoría de estos proveedores son pymes, precisamente, y por esto es una parte fundamental de nuestra cadena de suministro. Y lo que es importante para nosotros es pues acompañar a estos proveedores en su trayectoria de diligencia de vida, ¿no? Es decir, es importante que esos proveedores tengan sus propios programas de diligencia de vida y si son empresas pequeñas, pues a lo mejor el riesgo es menor, pero creo que realmente en algunos casos hemos visto que se produce todo lo contrario, ¿no? Es decir, muchas veces se produce un desvío hacia el sector informal o hacia operaciones que están en manos de familias, etcétera. Así que hay que buscar aquí el equilibrio entre buenas prácticas y tamaño pequeño, ¿no? Es importante que la diligencia de vida realmente forme parte de estas pymes. Es importante también que nuestros proveedores estén con nosotros. Por eso nosotros, en tanto que Nestlé, hemos incorporado cláusulas de diligencia de vida en nuestros contratos con los proveedores. No es algo agradable de tener o una recomendación, sino que ahora ya forma parte integrante de los contratos. Es una obligación. Es decir, si las compañías quieren pues hacer negocio con Nestlé, pues estas son las expectativas que tenemos nosotros en lo que se refiere a los derechos humanos y a la diligencia de vida. Reconocemos que no todas las entidades tienen los mismos recursos, claro está, así que los programas tienen que confeccionarse a medida del tamaño de la organización, del tiempo que lleva funcionando, de la complejidad de las operaciones. Así que nos mostramos flexibles y abiertos para colaborar con nuestros socios para que estos programas tengan pues un planteamiento correcto. Como digo, tenemos estas cláusulas en los contratos, pero esto no significa que nosotros establecemos simplemente unas normas y después nos apartamos y que dejemos un poco a su suerte a las pymes. No, esto así evidentemente no funciona para nosotros. Así que trabajamos mano a mano con las empresas. Hemos desarrollado toda una serie de instrumentos para generar capacidad, recursos también. Tenemos, por ejemplo, una herramienta de evaluación de madurez. Es una herramienta que ponemos a disposición de los proveedores. Es para la autoevaluación. De esta forma, las mismas empresas pueden verificar si el programa de diligencia de vida realmente está funcionando como es debido. Y si no fuera así, pues entonces esto es un punto de partida de colaboración entre ellos y nosotros para ver qué se tiene que cambiar para que estén de nuevo a la altura. Después también los proveedores de aceite de palma. Aquí tenemos un fondo y los productores, una vez que han pasado por la diligencia de vida, si han identificado alguna brecha, pues pueden solicitar financiación a través de este fondo. Es decir, que aquí tenemos un incentivo financiero que también pues ayuda a incorporar a estas empresas. Pues sí, estamos muy comprometidos en colaborar con las pequeñas y medianas empresas que forman parte de nuestra cadena de suministro y al final el éxito de estas pymes también es nuestro éxito y por eso realmente estamos muy comprometidos. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente ahora ya tenemos que clausurar esta reunión porque no nos queda tiempo. Normalmente terminamos con una última reflexión de todos, pero es que ya no nos queda tiempo. Muchísimas gracias a todos los oradores hoy por su claridad, su compromiso y desde luego si un mensaje ha trascendido hoy es el siguiente. Los negocios responsables ya no es una opción, sino que es la base de economías resilientes y de sociedades inclusivas. Y por lo que hemos escuchado hoy aquí, existen ya las herramientas y esto se puede convertir en realidad y podemos todos asegurar en que sigamos contribuyendo a esta coalición global para el diálogo social. Por favor, mantengan su puesto. Vamos a darle ahora la palabra al ministro de Empleo y de Bienestar Social de Zimbabue. Un aplauso, por favor, para nuestros magníficos oradores.